Buenas chicos, estamos en la segunda parte del relato El rastro de tu sangre en la nieve, ¿vale? Nos habíamos quedado en que el matrimonio, Nena da Conte y su marido, van camino hacia París por la noche y ella, recordáis, tiene el dedo que se había pinchado, ¿vale? Envuelto en una gasita llena de sangre, no han encontrado farmacias y ellos continúan su camino. Ahí se había quedado, entonces vamos a leer desde ahí porque nos queda pues prácticamente todo el relato. Era tan largo que por eso me he detenido. Vamos con él. Se habían casado 3 días antes, a 10.000 kilómetros de allí, en Cartagena de Indias, con el asombro de los padres de él y la desilusión de los de ella, y la bendición personal del arzobispo primado. Nadie, salvo ellos mismos, entendía el fundamento real ni conocía el origen de ese amor imprevisible. Había empezado 3 meses antes de la boda, un domingo de mar, en que la pandilla de Billy Sánchez se tomó por asalto los vestidores de mujeres de los balnearios de Marbella. Había empezado 3 meses antes de la boda... espérate, que se me ha ido. Nena da Conte había cumplido apenas 18 años. Acababa de regresar del internado de... de un internado en Saint-Blaise, Suiza, hablando 4 idiomas sin acento y con un dominio maestro del saxofón tenor, y aquel era su primer domingo de mar desde el regreso. Se había desnudado por completo para ponerse el traje de baño, cuando empezó la estampida de pánico y los gritos de abordaje en las casetas vecinas, pero no entendió lo que ocurría hasta que la aldaba de su puerta saltó en astillas y vio parado frente a ella al bandolero más hermoso que se podía concebir. En el puño derecho, donde tenía una esclava metálica de gladiador romano, llevaba enrollada una cadena de hierro que le servía de arma mortal, y tenía colgado del cuello una medalla sin santo que palpitaba en silencio con el susto del corazón. Habían estado juntos en la escuela primaria y habían roto muchas piñatas en las fiestas de cumpleaños, pues ambos pertenecían a la estirpe provinciana que manejaba su arbitrio el destino de la ciudad desde los tiempos de la colonia. Pero habían dejado de verse tantos años que no se reconocieron a primera vista. Nena da Conte permaneció de pie, inmóvil, sin hacer nada por ocultar su desnudez intensa. Billy Sánchez cumplió entonces con su rito pueril, se bajó el calzoncillo de leopardo y le mostró su respetable animal erguido. Ella lo miró de frente y sin asombro. «Los he visto más grandes y más firmes», dijo, dominando el terror, «de modo que piensa bien lo que vas a hacer, porque conmigo te tienes que comportar mejor que un negro». En realidad, Nena da Conte no solo era virgen, sino que nunca hasta entonces había visto un hombre desnudo, pero el desafío le resultó eficaz. Lo único que se le ocurrió a Billy Sánchez fue tirar un puñetazo de rabia contra la pared con la cadena enrollada en la mano y se astilló los huesos. Ella lo llevó en su coche al hospital, lo ayudó a sobrellevar la convalecencia y al final aprendieron juntos a hacer el amor de la buena manera. Pasaron las tardes difíciles de junio en la terraza interior de la casa, donde habían muerto 6 generaciones de próceres en la familia de Nena da Conte. Ella, tocando canciones de moda en el saxofón, y él, con la mano escayolada, contemplándola desde el chinchorro con un estupor sin alivio. La casa tenía numerosas ventanas de cuerpo entero que daban al estanque de podredumbre de la bahía, y era una de las más grandes y antiguas del barrio de La Manga, y sin duda la más fea. Pero la terraza de baldosas ajedrezadas donde Nena da Conte tocaba el saxofón era un remanso en el calor de las 4 y daba un patio de sombras grandes con palos de mango y matas de guineo, bajo los cuales había una tumba con una losa sin nombre anterior a la casa y a la memoria de la familia. Aun los menos entendidos en música pensaban que el sonido del saxofón era anacrónico en una casa de tanta alcurnia. «Suena como un buque», había dicho la abuela de Nena da Conte cuando lo oyó por primera vez. Su madre había tratado en vano de que lo tocara de otro modo, y no como ella lo hacía por comodidad, con la falda recogida hasta los muslos y las rodillas separadas, y con una sensualidad que no le parecía esencial para la música. «No me importa qué instrumento toques», le decía, «con tal de que lo toques con las piernas cerradas». Pero fueron esos aires de adioses de buques y ese encarnizamiento de amor lo que les permitieron a Nena da Conte romper la cáscara amarga de Billy Sánchez. Debajo de la triste reputación de bruto que él tenía, muy bien sustentada por la confluencia de 2 apellidos ilustres, ella descubrió
a un huérfano asustado y tierno. Llegaron a conocerse tanto, mientras se le soldaba los huesos de la mano, que él mismo se asombró de la fluidez con lo que ocurrió el amor cuando ella lo llevó a su cama de doncella una tarde de lluvias en que se quedaron solos en la casa. Todos los días a esa hora, durante casi 2 semanas, retozaron desnudos bajo la mirada atónita de los retratos de guerreros civiles y abuelas insaciables que los habían precedido en el paraíso de aquella cama histórica. Aun en las pausas del amor, permanecían desnudos con las ventanas abiertas, respirando la brisa de escombros de los barcos de la bahía, su olor a mierda, oyendo en el silencio del saxofón los ruidos cotidianos del patio, la nota única del sapo bajo las matas de guineo, la gota de agua en la tumba de nadie, los pasos naturales de la vida que antes no habían tenido tiempo de conocer. Cuando los padres de Nena da Conte regresaron a la casa, ellos habían progresado tanto en el amor que ya no les alcanzaba el mundo para otra cosa, y lo hacían a cualquier hora y en cualquier parte, tratando de inventarlo otra vez cada vez que lo hacían. Al principio lo hicieron como mejor podían en los carros deportivos, con el que el papá de Billy trataba de apaciguar sus propias culpas. Después, cuando los coches se les volvieron demasiado fáciles, se metían por la noche en las casetas desiertas de Marbella, donde el destino los había enfrentado por primera vez, y hasta se metieron disfrazados durante el carnaval de noviembre en los cuartos de alquiler del antiguo barrio de esclavos de Getsemaní, al amparo de las mamás santas que hasta hacía pocos meses tenían que padecer a Billy Sánchez con su pandilla de cadeneros. Nena da Conte se entregó a los amores furtivos con la misma devoción frenética que antes malgastaba en el saxofón, hasta el punto de que su bandolero domesticado terminó por entender lo que ella quiso decirle cuando le dijo que tenía que comportarse como un negro. Billy Sánchez le correspondió siempre y bien, y con el mismo alborozo. Ya casados, cumplieron con el deber de amarse mientras las azafatas dormían en mitad del Atlántico encerrados a duras penas y más muertos de risa que de placer en el retrete del avión. Solo ellos sabían entonces, 24 horas después de la boda, que Nena da Conte estaba encinta desde hacía 2 meses. De modo que cuando llegaron a Madrid, se sentían muy lejos de ser 2 amantes saciados, pero tenían bastantes reservas para comportarse como recién casados puros. Los padres de ambos lo habían previsto todo. Antes del desembarco, un funcionario de protocolo subió a la cabina de primera clase para llevarle a Nena da Conte el abrigo de visón blanco con franjas de un negro luminoso, que era el regalo de bodas de sus padres. A Billy Sánchez le llevó una chaqueta de cordero, que era la novedad de aquel invierno, y las llaves sin marca de un coche sorpresa que le esperaba en el aeropuerto. La misión diplomática de su país los recibió en el salón oficial. El embajador y su esposa no solo eran amigos de siempre de la familia de ambos, sino que él era el médico que le había asistido en el nacimiento a Nena da Conte, y la esperó con un ramo de rosas tan radiantes y frescas que hasta las gotas de rocío parecían artificiales. Ella los saludó a ambos con besos de burla, incómoda con su condición un poco prematura de recién casada, y luego recibió las rosas. Al cogerlas, se pinchó el dedo con una espina del tallo, pero sorteó el percance con un recurso encantador. Lo hice adrede, dijo, para que se fijaran en mi anillo. En efecto, la misión diplomática en pleno admiró el esplendor del anillo, calculando que debía costar una fortuna, no tanto por la clase de los diamantes como por su antigüedad bien conservada. Pero nadie advirtió que el dedo empezaba a sangrar. La atención de todos derivó después hacia el coche nuevo. El embajador había tenido el buen humor de llevarlo al aeropuerto y de hacerlo envolver en papel celofán con un enorme lazo dorado. Billy Sánchez no apreció su ingenio. Estaba tan ansioso por conocer el coche que desgarró la envoltura de un tirón y se quedó sin aliento. Era el Bentley convertible de ese año con tapicería de cuero legítimo. El cielo parecía un manto de ceniza. El Guadarrama mandaba un viento cortante y helado, y no se estaba bien a la intemperie. Pero Billy Sánchez no tenía todavía la noción del frío. Mantuvo la misión diplomática en el estacionamiento sin techo, inconsciente de que se estaban congelando por cortesía, hasta que terminó de reconocer el coche en sus detalles recónditos. Luego el embajador se sentó a su lado para guiarlo hasta la residencia oficial, donde estaba previsto un almuerzo.
En el trayecto le fue indicando los lugares más conocidos de la ciudad, pero él solo parecía atento a la magia del coche. Era la primera vez que salía de su casa. Había pasado por todos los colegios privados y públicos, repitiendo siempre el mismo curso, hasta que se quedó flotando en un limbo de desamor. La primera visión de una ciudad distinta de la suya, los bloques de casas cenicientas con las luces encendidas a pleno día, los árboles pelados, el mar distante, todo le iba aumentando un sentimiento de desamparo que se esforzaba por mantener al margen del corazón. Sin embargo, poco después cayó sin darse cuenta en la primera trampa del olvido. Se había precipitado una tormenta instantánea y silenciosa, la primera de la estación, y cuando salieron de la casa del embajador después del almuerzo para emprender el viaje a Francia, encontraron la ciudad cubierta de una nieve radiante. Billy Sánchez se olvidó entonces del coche y, en presencia de todos, dando gritos de júbilo y echándose puñados de polvo de nieve en la cabeza, se revolcó en mitad de la calle con el abrigo puesto. Nena da Conte se dio cuenta por primera vez de que el dedo estaba sangrando, cuando salieron de Madrid en una tarde que se había vuelto diáfana después de la tormenta. Se sorprendió porque había acompañado con el saxofón a la esposa del embajador, a quien le gustaba cantar arias de ópera en italiano después de los almuerzos oficiales, y apenas sí notó la molestia en el anular. Después, mientras le iba indicando a su marido las rutas más cortas hacia la frontera, se chupaba el dedo de un modo inconsciente cada vez que le sangraba. Y solo cuando llegaron a los Pirineos se le ocurrió buscar una farmacia. Luego sucumbió a los sueños atrasados de los últimos días, y cuando despertó de pronto con la impresión de pesadilla, de que el coche andaba por el agua, y solo no se acordó más durante un largo rato del pañuelo amarrado al dedo. Vio en el reloj luminoso del tablero que eran más de las 3. Hizo sus cálculos mentales, y solo entonces comprendió que habían seguido de largo por Burdeos y también por Angulema y Poitiers, y estaban pasando por el dique de Loira, inundado por la creciente. El fulgor de la luna se filtraba a través de la neblina, y las siluetas de los castillos entre los pinos parecían de cuentos de fantasmas. Nena da Conte, que conocía la región de memoria, calculó que estaban ya unas 3 horas de París, y Billy Sánchez continuaba impávido en el volante. «Eres un salvaje», le dijo. «Llevas más de 11 horas manejando sin comer nada». Estaba todavía sostenido en vilo por la embriaguez del coche nuevo. A pesar de que en el avión había dormido y poco mal, se sentía despabilado y con fuerzas de sobra para llegar a París al amanecer. Y lo siento, pero es que es muy largo, muy largo. Segunda parte, la tercera parte, el final del relato, lo pondré en breve, lo prometo.